objeto antiguo cualquiera, fabricado en la antigua Grecia, el mecanismo de Anticitera o Antiquitera fascina a los investigadores por su complejidad y sofisticación. El llamado mecanismo máquina de Anticitera se considera por algunos como un auténtico ordenador de hace 2000 años, pero ¿qué es en sí esa maquinaria y por qué tanta complejidad? Hablamos de nuestros misterios y enigmas de la historia. En esta ocasión dialogamos con Mario Escobar Golderos, historiador y también escritor. ¿Qué tal, Mario? Un tema apasionante. Hablamos de la máquina de Anticitera. Sí, la verdad es que es de esos enigmas, ¿no?, de la historia que parece increíble que todavía pensemos que se descubrió más o menos en 1900, más de un siglo después, no sepamos a ciencia cierta cuál era el uso de la máquina, por qué estaba allí y cómo pues se llegó a construir pues mecanismos tan sofisticados en un momento como el periodo helenístico, ¿no?, que la tecnología aún no se había desarrollado al punto que se ha desarrollado en la actualidad, ¿no? Entonces es un tema apasionante que parece más de ciencia ficción y de una historia inventada que de verdadera historia, ¿no? Hay que decir a nuestros oyentes que no se trata de los típicos restos cerámicos que solemos ver en los museos de historia o arte cuando paseamos por las salas dedicadas a la antigua Grecia. No son estatuas ni jarrones, se trata de varias piezas de lo que parece una especie, podríamos decir, de pasta verde. Lo que una vez fueron láminas de metal ahora están pegadas, cubiertas por estructuras calcáreas teñidas por haber pasado nada más y nada menos que 2000 años bajo el mar. Pero aún así, ¿qué es lo que llama la atención de esta maquinaria de Anticitera? Pues un poco lo que tú decías, ¿no? Se puede esperar una cultura tan avanzada en muchas cosas, ¿no?, como era la griega, pues restos cerámicos, armas, armaduras, cosas que durante siglos han ido encontrando y nos han ayudado a entender un poco pues cómo era esa cultura, la cultura de la ciudad que se crea en ese momento, la ciudad moderna, la democracia, pero no podíamos pensar que también la tecnología tuviera pues ese valor, ¿no? Ya digo, también se han encontrado incluso vidrieras, joyas, monedas, ¿no? Hay tantas cosas que se han encontrado sobre la cultura griega, pero este mecanismo es realmente misterioso, ¿no? Y también que se encontrara por casualidad, ¿no? Al fin y al cabo, unos buzos, ¿no?, que eran recolectores de esponjas, algo que de la antigüedad se hacía mucho, todavía sigue practicándose en algunas zonas. Pues estos buzos que buscaban esponjas para la venta, pues cerca de esta isla que hemos mencionado de Anticitera, pues en el año 1900, en abril, están buceando y de repente ven una especie de caja que no está muy desgastada y dentro, en contra de lo que ellos pensaban, que me imagino que tenía la ilusión de encontrar pues un tesoro o algo que les sacara de su situación un poco de pobreza, ven un mecanismo que en ese momento está petrificado, ¿no? Parece, como bien decías tú, casi piedra, pero que sin duda ha sido metálico anteriormente, ¿no? Y se dan cuenta de que es algo raro. Esto fue enviado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas para el análisis, pero al principio pasó un poco como inadvertido, ¿no?, porque no sabían muy bien qué era, no lo sabían clasificar, y va a estar un tiempo, más o menos un par de años, hasta que empiezan a examinar seriamente pues esos restos. Por tanto, se ha tardado más de 100 años en ser descifrado, hasta que en el año 2006 científicos británicos y estadounidenses publicaron en varias publicaciones, pero entre ellas destacamos en la revista Nature, un estudio en el que se reclama su funcionamiento. Hay que decir que no fueron los únicos, también Michael Wright, el restaurador del Science Museum de Londres, también construyó una recreación de este misterioso objeto, que podemos imaginarlo como varias ruedas, varios engranajes, que prácticamente este mecanismo metálico cabía en una caja de madera un poco más pequeña que una caja de zapatos, pero ya con el tiempo que ha pasado, ¿sabemos para qué servía? Es curioso, ¿no?, que como bien dices tú, las primeras valoraciones de algunos arqueólogos griegos, como Valerius Stais, ¿no?, que fue de los primeros que estuvo viendo, todos empezaron a llegar a la conclusión de que debía tratarse de una especie de reloj, ¿no?, una especie de reloj astronómico que de alguna manera servía para pues configurar y ver las diferentes constelaciones y al mismo tiempo calcular, se cree, los Juegos Olímpicos, ¿no?, que se celebraban tradicionalmente en Grecia, y que, bueno, ese complejísimo sistema, ¿no?, de ruedas, de
tuercas y tal, pues servía en principio pues para eso, ¿no? Para calcular según los equinoccios las diferentes, pues la forma de la luna y diferentes detalles, ¿no? sobre astronomía, calcular bien las fechas y celebraciones, ¿no? Eso fue la primera visión, ¿no? Se dudaba de todo al principio, como bien decías, no solo de para qué servía, sino en qué año realmente se había creado. Algunos hablaban del año 70 antes de Cristo, otros del 87. Nunca se llegó, es difícil datar con tan poco margen, ¿no? Podemos datar a veces millones de años, pero unos años arriba o abajo es muy difícil datarlo. Un historiador llamado Christian Karmer, de la Universidad de Quilmes en Argentina, y también James Evans, otro físico, ¿no? Pues es el que pues ha pensado que es más hacia esta época. Karmer y Evans pues calculan y piensan que es algo que realmente buscaba, o su intención era ser un mecanismo para calcular fechas, ¿no? Astronómicas, ¿no? Contaba que cada mecanismo funciona de manera independiente. Unos controlan pues el movimiento del Sol, otros de la Luna, de Mercurio, de Venus, de Marte, Saturno, Júpiter, de todos los planetas, y que es difícil explicar y entender esa configuración, pues daría esa celebración de Juegos Olímpicos, ¿no? Es un poco lo que se crea hasta ahora, ¿no? También, claro, la tecnología moderna pues ha permitido hacer una especie de rayos X, de observación del mecanismo completo, porque como estaba hecho una masa, no se llegaba a entender bien hasta que las nuevas tecnologías pues han permitido pues ver todos los engranajes pequeños que están dentro de esa masa, ¿no? Que se ha convertido casi en una roca y que ya no es ese metal que se fabricó. Si vamos a las diferentes partes de esta maquinaria, podemos ver en la cara frontal varios anillos, y en el anillo exterior están escritos los meses egipcios, mientras que también el disco zodiacal contenía inscripciones griegas de algunos aspectos del zodiaco. Todo esto, ¿hacia dónde nos lleva finalmente? ¿Se sabe a ciencia cierta? Pues la verdad es que no se saben bien ni por qué se creó ni quién lo creó. Hay varias hipótesis, ¿no? Algunas dicen que pues algunos académicos de la época, sobre todo filósofos estoicos como Posidonio y otros, pues podían estar detrás de este invento tan misterioso. Nos parece que es increíble, ¿no? Que este mecanismo tan complejo se creara solo para calcular algo que ellos podían calcular en cierto sentido manualmente, ¿no? Yo creo que fue más bien un avance tecnológico de la época, un deseo de desarrollar una máquina, en el fondo, porque es una máquina que pudiera hacer cálculos por nosotros, ¿no? En el fondo es el mismo concepto de la computadora, ¿no? La misma idea de esas primeras computadoras que se crearon para descifrar códigos, para descifrar enigmas, como se crearon en la Segunda Guerra Mundial, y también para facilitar algunos cálculos, ¿no? Que eran complejos para el ser humano y era mucho más rápido hacer con estas máquinas. Entonces yo creo que de alguna manera querían crear una máquina que primero a los que no supieran todo esto de astronomía y tal, pues les facilitara el calcular estas fechas, pero sobre todo crear un pensamiento que fuera no hecho y creado por el hombre, pero ejecutado por un ser que es una máquina pues creada por el hombre, ¿no? Y yo creo que aún nos sorprende que en una época tan antigua se llegara a crear una máquina tan sofisticada, ¿no? Esos engranajes que has estado describiendo es impresionante, porque hace poco se ha logrado reproducir una bastante similar, y ha costado muchísimos años, ¿no? El lograr crear algo similar, y pues con la tecnología de la época, los conocimientos matemáticos, astronómicos de la época, llegar a esa perfección es realmente algo increíble. Ahora, estamos de acuerdo en que se trata de un objeto único, de una complejidad y desarrollo técnico sorprendente, pero no hay una continuidad, al menos que se sepa, en torno al mecanismo de Anticitera. Es decir, no hay un después. Si fue tan importante, no sabemos si se perdió o se mantuvo en secreto, porque no encontramos un seguimiento o una continuidad, como decimos, a tal invento. Hombre, hay algunas menciones, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón en su Diálogo de la República habla de unas máquinas parecidas que calculaban los sistemas planetarios del Sol y de la Luna,
y habla que se cree que fueron construidas por Arquímedes y llevadas a Roma por Claudio Marcelo, y que hubo en Roma dos máquinas parecidas o similares a estas, ¿no? Es verdad que no ha habido ni se han encontrado estos demás, pero otros también mencionan este tipo de máquinas, como Plinio el Viejo y otros filósofos y escritores de la época hablan de máquinas de este tipo. Claro, pensemos que al final la arqueología, la historia antigua, no deja de ser un juego de azar, entre comillas, ¿no? Y eso puede hacernos desviar nuestra visión exacta de cómo era una cultura, porque siempre es algo aleatorio, ¿no? Los descubrimientos, descubrimos pues un cementerio, y en ese cementerio imaginemos hay una serie de ritos funerarios, es decir, los griegos en el siglo tal incineraban sus muertos o tenían estos ritos funerarios, y luego resulta que 50 años después descubrimos otro cementerio a 100 kilómetros que hace todo lo contrario, y eso nos puede hacer que esas teorías caigan por su propio peso. Entonces no hay que descartar que en el próximo tiempo pues se descubran muchas cosas, ¿no? Y otro de los grandes misterios es siempre todo lo que oculta los océanos y los mares, ¿no? Pensemos que la cultura griega, igual que la romana y otras, eran culturas comerciales, ¿no? En las que el comercio era muy muy importante, y cuántos naufragios pues dejarían en el seno de los océanos, ¿no? y de los mares misterios aún por resolver, grandes tesoros, ¿no? Aún todavía se descubren barcos de la colonización española que encierran tesoros que se pensaban casi míticos, ¿no? Que realmente no habían llegado a producirse, ¿no? Y por eso debemos descartar que se descubran nuevas máquinas. Y como decíamos, si hay pues estas menciones, ¿no? De algunos filósofos a esas máquinas, y no sería sorprendente que dentro de poco encontremos algunas más. Pues así están las cosas. Hablamos de la historia, hablamos de los enigmas de la historia, y en este caso hoy nos acercamos a la maquinaria, el mecanismo, la máquina de Anticitera. Es tiempo de conclusiones y también pues de reflexionar al final del conocimiento humano tan vasto, y también lo que queda por conocer, tantos interrogantes. Algunas conclusiones, Mario. Bueno, pues yo creo que el pasado nunca deja de sorprendernos. Tal vez cada generación tiene el orgullo, ¿no? Y la prepotencia de pensar que somos los más avanzados, que lo que hemos inventado nosotros no va a ser superado o nunca ha sido superado anteriormente, ¿no? Incluso que no va a ser superado en el futuro. Pero la historia sigue sorprendiéndonos, ¿no? Cómo se crean mecanismos como el astrolabio y otras máquinas que aún ahora son bastante sofisticadas y perfectas, ¿no? Yo creo que esta máquina nos demuestra la capacidad del ser humano con pocos recursos para crear maravillas. No olvidemos la construcción de ingeniería magnífica, ¿no? De los propios romanos, de los propios egipcios, ¿no? Con esas pirámides que aún ahora serían costosísimas reproducir y con unos problemas técnicos bastante acusados, ¿no? La máquina Anticitera o el mecanismo de Anticitera demuestra que a veces hemos arañado nada más un poco el pasado y que todavía quedan muchas cosas por descubrir.